La luna colgaba baja en el cielo sin estrellas, su luz pálida bañando con un brillo inquietante la densa espesura. Un silencio estremecedor dominaba el aire, roto solo por el ocasional susurro de las hojas. En medio de esa noche desolada, un indefenso potrillo mustang temblaba en un pequeño claro, con las piernas tambaleándose bajo su frágil cuerpo. Su suave pelaje oscuro, antes testimonio de su belleza inocente, ahora estaba manchado de tierra y surcos de sudor. El potrillo estaba solo, abandonado. Sus desesperados gritos resonaban en el vacío, pero no llegaba ayuda. Atado por una cuerda cruelmente anudada a un árbol marchito, el joven mustang no tenía a dónde correr. Sus ojos llenos de alma miraban frenéticamente, reflejando el miedo primitivo de la presa que siente una amenaza inevitable. Y entonces llegaron los aullidos. Bajos y guturales al principio, los llamados escalofriantes de una manada de lobos rompieron la quietud del bosque. El sonido hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo del potrillo, sus orejas girando frenéticamente en todas direcciones. Los aullidos crecieron más fuertes, más cercanos, reverberando en la noche como un siniestro himno. Desde las sombras, emergieron ojos ámbar brillantes, un par, luego dos, luego 6. Los lobos se acercaban con precisión depredadora, sus cuerpos delgados y poderosos acechando con cautela. Sus alientos salían en visibles bocanadas contra el aire frío de la noche, sus gruñidos una promesa escalofriante de lo que estaba por venir. La manada rodeaba lentamente, saboreando el miedo que emanaba de su indefensa presa. Los gemidos del potrillo se hicieron más suaves, sus piernas temblorosas amenazando con ceder, como si ya aceptara su destino. Pero en la oscuridad, otra figura se movió. Desde la cobertura del espeso follaje, emergió la silueta de un hombre, envuelta en las sombras de los árboles imponentes. Sus ojos penetrantes escanearon la horrenda escena frente a él, su corazón latiendo al ritmo de las respiraciones aceleradas del potrillo. No era ajeno a las duras leyes de la naturaleza, pero presenciar este acto de crueldad cruda, el mustang vulnerable dejado a merced de despiadados depredadores, encendió un fuego dentro de él. Esto no era solo un potrillo, era una vida inocente colgando de un hilo. Y él no estaba dispuesto a dejar que le arrebataran. Los lobos, ajenos al intruso silencioso, se acercaron más, sus gruñidos volviéndose más feroces. El líder de la manada se agachó, sus músculos tensos, listo para lanzarse. El potrillo se congeló, sus ojos oscuros brillando de terror. Pero entonces, el crujido de una rama rompió la noche. El hombre dio un paso adelante, su respiración afilada y determinada. En su mano sostenía una gruesa rama, su extremo nudoso lo suficientemente afilado como para servir como arma improvisada. Su voz, baja y autoritaria, resonó, sorprendiendo a los depredadores. Esta noche no. Los lobos se giraron, sus ojos brillantes clavándose en este inesperado retador. El líder gruñó, mostrando sus colmillos afilados, pero el hombre no se inmutó. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba cada onza de coraje, fuerza y resistencia, tanto para el hombre como para el potrillo. Las probabilidades estaban en su contra, la naturaleza no mostraba piedad. Pero lo que nadie, ni siquiera los lobos, anticiparon fue el vínculo inquebrantable que se forjaría en la batalla por la supervivencia, un vínculo que desafiaría la brutalidad de la propia naturaleza. Quédate con nosotros, porque esta es una historia de valentía, redención y el extraordinario poder de la compasión. Lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. El bosque era un extenso laberinto de sombras y secretos, donde los imponentes pinos se alzaban como centinelas silenciosos, con sus ramas retorcidas arañando la pálida luz de la luna. El aire estaba cargado de un frío gélido, el tipo de frío que se infiltra en los huesos y envuelve el alma. Una fina niebla se aferraba al suelo del bosque, entrelazándose con la maleza como tentáculos fantasmas, añadiendo a la atmósfera ominosa de la noche. El indefenso potrillo mustang era una visión desgarradora contra este amenazante telón de fondo. Su delicada figura temblaba incontrolablemente, cada estremecimiento un silencioso ruego de salvación. Su pelaje oscuro,
ahora apelmazado con barro y surcado de sangre por rasguños superficiales, hablaba de un cruel viaje que lo había llevado hasta allí. La cuerda que ataba su frágil cuello al árbol marchito era áspera e implacable, desgarrando la piel tierna debajo con cada tirón desesperado. Los ojos del potrillo, grandes y brillantes de terror, se movían frenéticamente, buscando una escapatoria donde no la había. Cada músculo en su joven cuerpo estaba tenso por el pánico, sus piernas cediendo bajo el peso del miedo. Emitió un suave y lastimero gemido, una pregunta no pronunciada a un mundo que solo le había mostrado dolor. Pero el bosque respondió con silencio, salvo por los escalofriantes gruñidos de los lobos que rodeaban a su presa. La manada se movía con un ritmo depredador, sus ojos brillando como oro fundido en la oscuridad. Sus cuerpos elegantes eran sombras en movimiento, sus patas silenciosas contra la tierra húmeda. El líder de la manada, un lobo enorme con una cicatriz que cruzaba su hocico, se agachó, sus labios curvándose para revelar colmillos tan afilados como cuchillas. Cada paso que daban los lobos apretaba el nudo del peligro alrededor del potrillo, sus gruñidos armonizándose en una sinfonía de muerte inminente. Y entonces apareció el hombre. Escondido en las sombras de los árboles, su mirada penetrante se fijó en la escena que se desarrollaba. Era robusto, su rostro curtido por años de sobrevivir en la implacable naturaleza salvaje. Su ropa, desgastada pero resistente, se adhería a él como una segunda piel, en capas para protegerse del frío mordaz. Su aliento, visible en el aire helado de la noche, era constante pero pesado con el peso de una decisión que podía significar vida o muerte. Se llamaba Ethan, aunque pocas personas habían pronunciado su nombre en años. Había elegido esta vida de soledad, labrando una existencia en la remota naturaleza lejos del caos de la humanidad. Pero este aislamiento no nacía del miedo, nacía de la pérdida. El bosque se había convertido en su refugio después de que una tragedia le arrebatara todo lo que más amaba. Las cicatrices que cargaba, aunque invisibles, eran tan profundas y desgarradas como los acantilados que bordeaban las montañas cercanas. Pero el autoexilio de Ethan no había erosionado su compasión. Si acaso, la había agudizado. Había pasado años cuidando de las criaturas heridas y abandonadas que encontraba, su cabaña un santuario para los rotos y olvidados. Y ahora, mientras observaba al indefenso potrillo temblar bajo la mirada de los lobos, algo primitivo despertó dentro de él, una necesidad feroz e implacable de proteger a los inocentes. La escena ante él trajo de vuelta recuerdos que había tratado de enterrar. Una vez tuvo un Mustang, una yegua fogosa llamada Luna, que había sido su compañera en sus días más oscuros. Ella había sido la encarnación de la libertad y la resistencia, su espíritu inquebrantable incluso frente a la adversidad. Pero Luna ya no estaba, su vida robada por la misma crueldad que Ethan ahora veía reflejada en los ojos de los lobos. Su mandíbula se tensó, y sus puños se cerraron alrededor de la rama que sostenía. Los aullidos de la manada resonaban en sus oídos, pero no eran solo los lobos lo que escuchaba, eran los ecos inquietantes de su propio pasado. La desesperación en los gemidos del potrillo era un espejo de los gritos que una vez ignoró, y sabía que no podía quedarse quieto y permitir que la historia se repitiera. Los ojos afilados de Ethan se movieron entre los lobos y el potrillo, calculando la distancia y las probabilidades. Los lobos eran depredadores implacables, y las probabilidades no estaban a su favor. Pero no estaba pensando en sí mismo. El potrillo era lo único que importaba ahora. Su frágil cuerpo, sus ojos llenos de alma, su temblorosa figura, era una vida por la que valía la pena luchar, sin importar el costo. Un viento frío barrió el bosque, agitando las hojas y llevando consigo el tenue aroma de pino y tierra húmeda. Los lobos vacilaron, sus orejas moviéndose al ruido repentino. Por un breve momento, el bosque pareció contener la respiración. Ethan dio un paso adelante, la rama en su mano apretándose como una hoja de convicción. El potrillo lo sintió antes de verlo, sus ojos oscuros moviéndose hacia las sombras donde Ethan estaba. Había un destello de esperanza en su mirada, un tenue reconocimiento de que tal vez esto no era el final. Pero los lobos se acercaban, sus gruñidos volviéndose más fuertes,
sus pasos más deliberados. El tiempo se agotaba. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras se acercaba, sus botas crujiendo suavemente contra el suelo del bosque. Cada paso lo acercaba más al peligro, pero no sentía miedo. En cambio, sentía claridad, un propósito que ardía más brillante que la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Se agachó, su respiración constante mientras se preparaba para intervenir. La naturaleza salvaje nunca había sido indulgente, pero tampoco lo era Ethan. Esto no se trataba solo de salvar una vida, se trataba de redención, de probarse a sí mismo que la compasión todavía tenía un lugar en este mundo cruel y salvaje. Y mientras el líder de la manada fijaba sus ojos en él, su gruñido profundizándose en una advertencia, Ethan supo que la lucha apenas comenzaba. El bosque cobró vida con una siniestra sinfonía cuando los lobos se acercaron, sus gruñidos guturales reverberando en la oscuridad. Cada paso que daban era deliberado, sus ojos dorados fijos en su presa. El potrillo Mustang, atado al árbol y temblando de puro terror, era completamente vulnerable. Sus grandes ojos llenos de lágrimas reflejaban el brillo ámbar de sus torturadores. Ethan apretó con más fuerza el arma improvisada, su respiración aguda visible en el aire helado de la noche. No podía esperar más, cada segundo perdido acercaba al potrillo más a la muerte. Salió de las sombras con una precisión calculada, sus botas crujiendo contra la tierra húmeda, rompiendo el inquietante ritmo del avance de los lobos. El líder de la manada, una bestia enorme con un pelaje gris apelmazado y una cicatriz que cruzaba su hocico, se detuvo a mitad de paso y fijó su mirada penetrante en él. «No esta noche», gruñó Ethan en voz baja, el grave murmullo de su voz recorriendo el claro como una advertencia. Los lobos vacilaron, sus instintos depredadores momentáneamente perturbados por la inesperada presencia de este intruso. El líder mostró los colmillos, un gruñido brotando desde lo profundo de su pecho, como si desafiara la audacia de Ethan. Los otros lobos flanquearon a su líder, formando un semicírculo alrededor del potrillo y Ethan, sus cuerpos elegantes tensos y listos para atacar. El potrillo, al percibir el repentino cambio de atención, gimoteó suavemente, su temblor intensificándose como si entendiera lo frágil que era el hilo del que pendía su vida. El corazón de Ethan se encogió al verlo. La delicada figura del joven Mustang parecía imposible de pequeña frente al telón de fondo de peligro que lo rodeaba, y la cuerda áspera que mordía su cuello era un recordatorio evidente de su impotencia. Ethan levantó lentamente la rama en su mano, su extremo rugoso afilado en una punta irregular. Dio otro paso adelante, su cuerpo tensado como un resorte, listo para atacar. Su voz cortó los gruñidos como acero. «Retrocedan». Los lobos no se intimidaban fácilmente. El líder dio un paso más cerca, su poderoso cuerpo bajando en una postura depredadora. Su gruñido se profundizó, resonando como un tambor que anunciaba violencia inminente. Los ojos de Ethan se cruzaron con los de la bestia, su mirada inquebrantable a pesar del terror primitivo que arañaba los bordes de su mente. Había enfrentado el peligro antes, tormentas que destrozaban su cabaña, animales salvajes defendiendo su territorio, pero nada comparado con la pura ferocidad que ahora tenía frente a él. Desde el rabillo del ojo, Ethan vio al potrillo forcejeando contra la cuerda, sus frágiles patas cavando en el suelo mientras intentaba retroceder. El esfuerzo era inútil, pero la desesperación en los movimientos del animal alimentó la determinación de Ethan. No podía fallar. No aquí. No ahora. Levantó la rama más alto y gritó, su voz retumbando en el claro. «Fuera de aquí». El líder de la manada gruñó, chasqueando las mandíbulas en desafío. Pero los lobos no eran solo animales, eran depredadores calculadores. Sabían que tenían la ventaja numérica, y la vacilación en sus movimientos le dijo a Ethan que estaban evaluando sus probabilidades. La tensión era sofocante, el aire entre el hombre y las bestias crepitaba como un cable de alta tensión. De repente, el líder se lanzó. Ethan reaccionó por instinto, balanceando la rama con todas sus fuerzas. El extremo irregular golpeó el costado del lobo, no lo suficiente para herirlo gravemente, pero sí para hacerlo retroceder con un aullido de dolor.
Los otros lobos gruñeron, sus rugidos elevándose a un punto álgido mientras rodeaban más cerca, sus cuerpos elegantes moviéndose como sombras en la tenue luz de la luna. El potrillo soltó un grito agudo, sus patas cediendo mientras se desplomaba contra el árbol. La visión de su absoluta desesperación envió una oleada de adrenalina a través de las venas de Ethan. Dio otro golpe, obligando a dos de los lobos a retroceder hacia las sombras. Pero no era suficiente. El líder se recuperó rápidamente, sus labios curvándose en un gruñido amenazante mientras se preparaba para atacar de nuevo. Ethan sabía que no podría mantener esto por mucho tiempo. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Sus ojos se movieron hacia el árbol donde el potrillo estaba atado. La cuerda era gruesa y estaba firmemente anudada, pero si lograba alcanzarla, había una posibilidad, por mínima que fuera, de liberar al potrillo y escapar. Pero llegar al árbol significaba exponerse completamente a la manada. Era un riesgo que podía costarle la vida. Los lobos se acercaban más, sus gruñidos formando una siniestra armonía. Ethan apretó los dientes, su mente trabajando a toda velocidad. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Había sobrevivido demasiado, perdido demasiado, para que este fuera su final. Una repentina ráfaga de viento barrió el claro, trayendo consigo el tenue aroma de la lluvia. Los ojos agudos de Ethan se alzaron, captando los primeros destellos de nubes de tormenta que se acumulaban. El aire se volvió más pesado, la promesa de un aguacero añadiendo otra capa de urgencia a la ya desesperada situación. Los lobos vacilaron brevemente, sus orejas moviéndose al distante retumbar del trueno, pero su hambre superó su cautela. Aprovechando la breve distracción, Ethan se lanzó hacia el árbol. Sus botas se hundieron en la tierra blanda mientras cerraba la distancia, su mano libre alcanzando la cuerda. El líder de la manada dejó escapar un gruñido enfurecido y cargó tras él, sus poderosas mandíbulas chasqueando peligrosamente cerca de su pierna. Ethan balanceó la rama detrás de él, fallando por poco al lobo pero obligándolo a retroceder. Sus dedos encontraron la cuerda áspera, y comenzó a tirar del nudo con urgencia frenética. Las fibras ásperas mordían su piel, arrancándole sangre, pero no se detuvo. El potrillo, al sentir su presencia, levantó débilmente la cabeza, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Ethan sostuvo su mirada, su voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. «Aguanta, pequeño. Te tengo». Los lobos se acercaron de nuevo, sus gruñidos volviéndose más fuertes, más frenéticos. Ethan podía sentir su aliento en la espalda, el calor de sus cuerpos presionándose más cerca. Sus manos trabajaron más rápido, el nudo finalmente cediendo mientras la cuerda se aflojaba. El potrillo dejó escapar un suave gemido al liberar la presión de su cuello, pero no se movió. Sus patas estaban demasiado débiles, su cuerpo demasiado golpeado. Ethan soltó la rama y levantó al potrillo en sus brazos, su frágil cuerpo temblando contra su pecho. Los lobos gruñeron al unísono, su frustración palpable al ver a su presa arrebatada de sus garras. Ethan no esperó a que reaccionaran. Giró y corrió, sus botas golpeando la tierra mientras se adentraba en la maleza. El bosque se cerró a su alrededor, el denso follaje desgarrando su ropa y ralentizando su paso. El potrillo dejó escapar suaves y dolorosos gemidos, su cabeza descansando contra su hombro. Detrás de él, los lobos lo perseguían, sus aullidos atravesando la noche como el lamento de las almas en pena. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho mientras se empujaba al límite, cada músculo de su cuerpo gritando en protesta. Las nubes de tormenta se rompieron arriba, y la lluvia comenzó a caer en gruesas cortinas. El repentino aguacero empapó el suelo, haciendo que cada paso fuera una lucha. Pero también enmascaró su aroma, confundiendo a los lobos mientras lo seguían. Finalmente, llegó a un estrecho barranco, sus bordes rocosos resbaladizos por el agua de lluvia. Se deslizó por la pendiente, abrazando al potrillo contra su pecho. Los lobos se detuvieron en el borde, sus ojos brillantes observándolo con una intensidad frustrada. El líder dejó escapar un último y furioso aullido antes de retirarse a las sombras,
su manada siguiéndolo a regañadientes. Ethan se desplomó en el fondo del barranco, su pecho subiendo y bajando mientras respiraba con dificultad. El potrillo yacía inerte en sus brazos, sus respiraciones superficiales pero constantes. Acunó a la pequeña criatura, su mano rozando suavemente su pelaje apelmazado. «Ya estás a salvo», susurró, su voz ronca pero llena de determinación. La tormenta seguía rugiendo, la lluvia lavando la sangre y el barro que los cubría a ambos. Ethan se recostó contra la pared rocosa, su cuerpo temblando de agotamiento pero su espíritu inquebrantable. La batalla no había terminado, pero habían sobrevivido la noche. Por ahora, eso era suficiente. La tormenta no mostraba señales de ceder, cada gota de lluvia era como un martillo contra la superficie rocosa del barranco. Ethan acunaba al potrillo en sus brazos, su frágil cuerpo temblando contra su pecho. Podía sentir el ritmo agudo y errático de su respiración y el débil pulso que hablaba de agotamiento, miedo y dolor. Cada instinto le decía que siguiera avanzando, pero su propio cuerpo estaba al límite, sus músculos gritando en protesta tras la desesperada huida de los lobos. El potrillo emitió un suave gemido, su cabeza cayendo débilmente contra el hombro de Ethan. Él presionó su mano con suavidad contra el húmedo pelaje del animal, su voz baja y tranquilizadora a pesar del viento aullante a su alrededor. «Aún no hemos terminado, pequeño. Solo aguanta». Ethan escaneó el barranco en busca de refugio, sus ojos agudos entrecerrándose al divisar una cueva poco profunda tallada en la pared rocosa. No era mucho, pero sería suficiente para protegerlos de la implacable furia de la tormenta. Reuniendo las últimas reservas de su fuerza, Ethan se levantó y avanzó hacia la cueva, sus botas resbalando contra las rocas mojadas. La cueva era más fría de lo que había esperado, el aire húmedo y pesado, pero ofrecía refugio contra el viento cortante y la lluvia torrencial. Ethan colocó al potrillo en el parche de tierra más seco que pudo encontrar, su frágil cuerpo hundiéndose en el blando suelo. La cuerda que había sido su prisión aún colgaba floja alrededor de su cuello, las fibras deshilachadas empapadas y pesadas. El corazón de Ethan se encogió al ver las abrasiones rojas y crudas en la delicada piel del potrillo. Se agachó junto a él, sus manos temblando mientras sacaba un pequeño cuchillo multiusos de su cinturón. El potrillo se sobresaltó cuando la hoja se acercó, sus grandes ojos llenos de lágrimas se clavaron en Ethan. El miedo irradiaba del animal, un terror crudo y primitivo nacido de una crueldad que no podía comprender. Ethan se detuvo, su voz suave y constante mientras intentaba calmarlo. «Tranquilo, pequeño. No estoy aquí para hacerte daño», murmuró. «Voy a ayudarte. Solo quédate quieto». Las orejas del potrillo se movieron al sonido de su voz, su temblor disminuyendo ligeramente. Ethan se movió despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar a la frágil criatura. Pasó el cuchillo por debajo de la cuerda empapada, la hoja cortando las fibras con facilidad. La tensión alrededor del cuello del potrillo desapareció, y la cuerda cayó, revelando las irritadas marcas rojas debajo. Ethan maldijo en voz baja, la culpa inundándolo aunque él no fuera el responsable del sufrimiento del potrillo. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño paño y una cantimplora. El potrillo se movió nervioso cuando Ethan se acercó, sus instintos gritándole que huyera a pesar de su estado maltrecho. Ethan levantó las manos, su voz calmada y paciente. «Sé que duele. Pero tenemos que limpiar esto. Te prometo que te sentirás mejor». El potrillo emitió un suave y lastimero sonido, sus ojos oscuros observándolo con una mezcla de miedo y confianza vacilante. Ethan vertió agua sobre el paño, escurriéndolo antes de presionarlo suavemente contra la piel herida. El potrillo se estremeció, un agudo llanto escapó de sus labios, pero Ethan no se detuvo. Trabajó con un cuidado meticuloso, limpiando las heridas mientras el animal temblaba bajo su toque. «Está bien», dijo suavemente, su voz apenas audible por encima de la tormenta afuera. «Ya estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño». La respiración del potrillo comenzó a estabilizarse, su cuerpo relajándose lentamente bajo las gentiles atenciones de Ethan. Se tomó su tiempo,
pausando con frecuencia para permitir que el animal se ajustara, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Para cuando terminó, los ojos del potrillo estaban medio cerrados por el agotamiento, su pequeño cuerpo hundiéndose más en el suelo. Ethan se echó hacia atrás, su propio cuerpo dolorido por el esfuerzo. Revolvió en su mochila nuevamente, sacando un pequeño paquete de avena que guardaba para emergencias. No era mucho, pero era mejor que nada. Vertió la avena en su mano y la ofreció al potrillo, su voz alentadora. «Toma. Necesitas comer algo». El potrillo olfateó el aire con cautela, sus fosas nasales ensanchándose al captar el aroma de la comida. Dudó, sus instintos de supervivencia luchando contra su hambre. Ethan permaneció perfectamente quieto, su mano extendida, esperando que el animal decidiera. Finalmente, el potrillo bajó la cabeza, su suave hocico rozando la palma de Ethan mientras mordisqueaba la avena. Una tenue sonrisa cruzó los labios de Ethan, un destello de alivio rompiendo la tensión que lo había atrapado toda la noche. «Eso es», dijo en voz baja. «Buen trabajo». La tormenta continuó rugiendo afuera, el viento aullando a través del barranco como un lamento doliente. Ethan se recostó contra la pared de la cueva, sus ojos agudos escaneando la entrada en busca de señales de peligro. Los lobos se habían retirado por ahora, pero sabía que no se mantendrían alejados por mucho tiempo. Los depredadores eran implacables, especialmente después de haber probado la emoción de la caza. Miró al potrillo, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración superficial. El animal estaba lejos de estar fuera de peligro, su fuerza agotada y su espíritu golpeado. Pero había algo en sus ojos, un leve destello de resiliencia que no había sido extinguido por la crueldad que había soportado. Ethan sintió una oleada de determinación, su resolución endureciéndose como el acero. «Tienes una lucha dentro de ti, ¿verdad?», dijo, su voz apenas más que un susurro. «Saldremos de esta. Juntos». Las horas pasaron lentamente, la tormenta cediendo finalmente a un frío y gris amanecer. Ethan pasó la noche cuidando al potrillo, sus manos nunca ociosas mientras trabajaba para mantenerlo caliente y cómodo. Puso su chaqueta sobre el lomo del animal, la tela gastada ofreciendo una pequeña barrera contra el frío. Le habló en un tono bajo y tranquilizador, sus palabras tanto para sí mismo como para el potrillo. Cuando la primera luz de la mañana rompió entre las nubes, el potrillo se movió, sus orejas reaccionando al tenue sonido del canto de los pájaros. Ethan observó cómo levantaba la cabeza, sus ojos oscuros explorando la cueva con una curiosidad renovada. La escena le trajo una ola de alivio, la más leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo, extendiendo una mano para colocarla en su cuello. Esta vez el potrillo no se sobresaltó, su cuerpo inclinándose ligeramente hacia su toque. La sonrisa de Ethan se ensanchó, su corazón hinchándose con una mezcla de orgullo y esperanza. El camino que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez desde que encontró a la indefensa criatura, Ethan sintió un destello de optimismo. El potrillo había dado sus primeros pasos hacia la recuperación, y aunque el camino sería difícil, Ethan sabía que no lo recorrería solo. El vínculo entre ellos era frágil, nacido de la desesperación y la lucha compartida, pero crecía más fuerte con cada momento que pasaba. Y mientras el sol comenzaba a alzarse, bañando el barranco con una luz dorada, Ethan hizo una promesa silenciosa: protegería a ese potrillo con todo lo que tenía, sin importar el costo. La naturaleza era implacable, pero Ethan también lo era. Juntos, desafiarían las probabilidades, un paso a la vez. La calidez del sol se extendió sobre el barranco, disolviendo los fríos vestigios de la tormenta y llenando el aire con una sensación de frágil esperanza. Ethan se movió en su improvisado refugio contra la pared rocosa, sus ojos cayendo de inmediato sobre el potrillo que descansaba en el suelo de la cueva. Su frágil cuerpo permanecía inmóvil, salvo por el lento subir y bajar de su pecho. Las abrasiones en carne viva en su cuello, aunque aún irritadas e hinchadas, parecían menos amenazantes a la luz del día. Ethan se agachó junto al potrillo, su mano suspendida justo encima de su oscuro pelaje.
Buenos días, pequeño, murmuró, su voz áspera por el cansancio pero increíblemente tierna. Las orejas del potrillo se movieron al oír su voz y, por primera vez, levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. Ethan captó el más leve destello de reconocimiento en sus ojos llenos de alma. Era como si, después de todo el terror y el dolor, el potrillo hubiera empezado a asociar su presencia con seguridad. Eso es, susurró Ethan, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Eres un luchador, ¿verdad? El potrillo emitió un suave y lastimero relincho, sus frágiles patas intentando moverse bajo su peso. Trató de levantarse, pero falló, colapsando nuevamente en el suelo polvoriento con un resoplido frustrado. Ethan sintió un nudo de compasión en su pecho. Extendió su mano, rozando suavemente el tembloroso cuello del potrillo. Con calma, dijo, su voz firme y alentadora. Tenemos tiempo. El potrillo parpadeó hacia él, su mirada permaneciendo fija como si intentara decidir si debía confiar por completo en este extraño. Ethan rebuscó en su mochila, sacando otro puñado de avena y colocándola en su palma. Tienes que comer, pequeño. Vamos. El potrillo dudó, sus fosas nasales ensanchándose al captar el familiar aroma. Esta vez, sin embargo, no tardó tanto. El joven Mustang se inclinó hacia adelante, su suave hocico rozando la palma de Ethan mientras comenzaba a mordisquear la avena. Ethan sintió un inesperado nudo de emoción en su pecho, el momento era pequeño pero monumental en su significado. La confianza era frágil, pero esto era el comienzo de algo profundo. Durante las siguientes horas, Ethan trabajó con cuidado para atender las heridas del potrillo y animarlo a moverse un poco. Limpió su cuello nuevamente, un proceso dolorosamente lento pero que esta vez encontró menos resistencia. El potrillo se estremecía a veces, sus músculos tensándose bajo su toque, pero no se apartó. En su lugar, se inclinaba ligeramente hacia sus manos, su cuerpo comenzando a reconocerlo como una fuente de consuelo más que de amenaza. A media tarde, Ethan decidió que era momento de intentar algo más. El potrillo necesitaba ponerse de pie. Su supervivencia dependía de su capacidad para moverse, para recuperar algo de fuerza. Ethan retrocedió, agachándose a unos pocos pies de distancia. Muy bien, pequeño. Veamos qué puedes hacer. El potrillo parpadeó hacia él, sus orejas moviéndose con incertidumbre. Ethan dio unas palmaditas en el suelo frente a él, su voz suave pero firme. Puedes hacerlo. Solo un paso. El potrillo emitió un leve gemido, sus patas moviéndose bajo él mientras intentaba levantarse. El primer intento falló. Luego el segundo. Ethan no se movió, no lo apresuró. Simplemente se quedó allí, su mirada fija en la criatura que luchaba, su voz un flujo constante de ánimo. Vamos. Sé que eres más fuerte que esto, lo instó suavemente. Ya has llegado hasta aquí. En el tercer intento, las patas del potrillo se tambalearon pero se mantuvieron firmes. Su frágil cuerpo se balanceó peligrosamente, pero no cayó. El pecho de Ethan se apretó mientras veía al joven Mustang dar sus primeros pasos tambaleantes, cada movimiento lleno de vacilación y determinación. El potrillo tropezó hacia él, sus oscuros ojos abiertos de par en par con una mezcla de miedo y resolución. Eso es, dijo Ethan, su voz alzándose con un genuino orgullo. Extendió los brazos mientras el potrillo cerraba la distancia, su pequeño y tembloroso cuerpo apoyándose contra sus brazos extendidos. Lo estabilizó, sus manos rozando suavemente el pelaje apelmazado. Sabía que podías hacerlo. El potrillo soltó un suave relincho, su cabeza presionándose contra el pecho de Ethan. El momento no necesitó palabras, pero fue profundamente entendido, un intercambio silencioso de confianza, gratitud y conexión. Ethan sintió algo cambiar dentro de él, un sentido de propósito que se reavivaba en una parte de su alma que pensaba que se había oscurecido hace mucho tiempo. En los días que siguieron, su vínculo creció de maneras sutiles y conmovedoras. Cada mañana, Ethan despertaba para encontrar al potrillo de pie por sí mismo, sus movimientos volviéndose más fuertes y seguros. Lo guiaba hasta un arroyo cercano,
donde bebía profundamente, el agua lavando parte de la suciedad y el cansancio que aún llevaba consigo. Observaba cómo comenzaba a explorar su entorno con una cautelosa curiosidad, su espíritu encendiéndose lentamente. Ethan pasaba sus noches cepillando el pelaje del potrillo con un trozo de tela que había improvisado como herramienta de aseo. El potrillo permanecía quieto, sus ojos medio cerrados, como si disfrutara de la rara sensación de cuidado y confort. Ethan le hablaba mientras trabajaba, su voz entrelazando historias del Mustang que una vez amó, Luna, y la belleza salvaje e indomable que encarnaba. «Me recuerdas a ella», confesó una noche, su voz suave. El potrillo rozó su mano en respuesta, su confianza en él haciéndose más evidente con cada día que pasaba. Pequeñas victorias se convirtieron en hitos compartidos. La primera vez que el potrillo trotó sin tropezar. La primera vez que relinchó emocionado al ver a Ethan acercándose con comida. La primera vez que apoyó su cabeza contra su pecho y permaneció allí, su respiración tranquila y satisfecha. Cada momento fue un triunfo, un testimonio de la resiliencia que ambos compartían. Una mañana fresca, mientras el sol pintaba el bosque en tonos de oro y ámbar, Ethan decidió probar aún más la fuerza del potrillo. Lo llevó fuera del barranco hacia un pequeño prado, la hierba suave bajo sus pies. El potrillo dudó al principio, sus orejas moviéndose nerviosas ante la apertura desconocida. Pero Ethan permaneció cerca, su mano descansando ligeramente en su cuello. «Estás a salvo», le aseguró. «No me iré a ninguna parte». El potrillo dio un paso tentativo, luego otro. Pronto, trotaba por el prado, sus movimientos aún torpes pero llenos de vida. Ethan observó con una mezcla de orgullo y asombro, su corazón hinchándose al ver al joven Mustang recuperar su espíritu. El potrillo se detuvo y se volvió hacia él, dejando escapar un suave relincho juguetón. Ethan rió, un sonido raro y desenfadado que resonó en el claro. Se acercó al potrillo, su mano rozando su ahora brillante pelaje. «Eres algo especial, ¿lo sabías?». El potrillo empujó su hombro en respuesta, su confianza en él ahora inquebrantable. Ethan se arrodilló junto a él, sus dedos trazando las tenues cicatrices que aún marcaban su cuello. «Hemos llegado lejos, pequeño», dijo, su voz firme. «Pero aún no hemos terminado». El potrillo relinchó nuevamente, sus ojos oscuros reflejando una renovada confianza. Ethan sintió una oleada de determinación recorrerlo. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de darle a este joven Mustang la oportunidad de prosperar, de conocer la libertad que le había sido negada. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el prado en tonos de carmesí y dorado, Ethan y el potrillo permanecieron uno al lado del otro. Su viaje estaba lejos de terminar, pero juntos ya habían desafiado las probabilidades. Y en la quietud de ese momento, rodeado por la belleza salvaje del bosque, Ethan sintió un destello de algo que no había sentido en años: esperanza. El sol apenas comenzaba su ascenso cuando Ethan sintió que algo no estaba bien. El prado, que normalmente vibraba con el suave murmullo de la naturaleza, había caído en un silencio inquietante. Incluso el leve susurro de las hojas parecía contener la respiración, como si la propia naturaleza supiera que el peligro estaba cerca. Los instintos de Ethan, afilados por años de sobrevivir en lo salvaje, le gritaban que estuviera alerta. El joven Mustang estaba a unos pocos metros, mordisqueando la hierba cubierta de rocío, su oscuro pelaje brillando a la luz temprana. Ethan había estado atendiendo un pequeño fuego, calentando una improvisada olla de agua, cuando un gruñido bajo y gutural lo congeló en su lugar. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos afilados escaneando la línea de árboles que bordeaba el prado. De las sombras emergió una figura que Ethan había deseado no volver a ver jamás, el líder de la manada de lobos, con su hocico marcado por una cicatriz. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad depredadora, sus labios curvándose para revelar colmillos afilados como navajas. Detrás de él, más lobos se deslizaron a la vista, sus cuerpos esbeltos bajos al suelo, sus movimientos fluidos y deliberados. «Maldita sea», murmuró Ethan entre dientes. Instintivamente,
Su mano buscó la resistente rama que había transformado en un arma durante su primer encuentro. Estaba cerca, su punta dentada aún afilada gracias al meticuloso trabajo de Ethan. El potrillo, percibiendo el cambio en el aire, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron nerviosas, sus grandes ojos fijándose en los depredadores que avanzaban. Un suave gemido escapó de su garganta y dio un paso atrás con vacilación, sus frágiles patas temblando. Ethan se puso de pie, posicionándose entre el potrillo y los lobos que se acercaban. Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Hoy no, gruñó, agarrando la rama con fuerza. Este no se lo llevan. El líder de la manada gruñó, arrugando su hocico marcado mientras se agachaba, listo para lanzarse. El resto de la manada se dispersó en una formación calculada, sus ojos brillantes fijos en Ethan y el potrillo. Los lobos eran más astutos esta vez, sus movimientos coordinados, su hambre palpable. La mente de Ethan trabajaba rápido. Estaba en desventaja numérica y física. El potrillo aún era demasiado débil para correr, y no había donde esconderse en la vasta apertura del prado. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. El primer lobo se lanzó. Ethan balanceó la rama con todas sus fuerzas, la punta dentada rozando el costado del lobo y haciéndolo retroceder con un aullido. Pero no hubo tiempo para celebrar. Otro lobo se deslizó por la izquierda, sus mandíbulas chasqueando peligrosamente cerca de la pierna de Ethan. Él giró, bajando la rama en un amplio arco, obligando al lobo a retroceder. El potrillo soltó un relincho de pánico, sus cascos golpeando el suelo mientras retrocedía. Ethan miró por encima del hombro, su voz afilada. «Quédate detrás de mí». El líder de la manada se acercó más, sus ojos dorados fijos en Ethan. Dejó escapar un aullido estremecedor, el sonido reverberando por el prado como un siniestro grito de batalla. Los otros lobos respondieron de la misma manera, sus gruñidos armonizándose en un coro inquietante. El agarre de Ethan sobre la rama se tensó, sus nudillos blancos. El sudor corría por su frente, mezclándose con la suciedad y el polvo que cubrían su rostro. Sabía que no podría mantener esto por mucho tiempo. Los lobos eran implacables, su paciencia infinita. Pero no estaba dispuesto a rendirse. No después de todo lo que habían pasado. Como si sintiera su determinación, el potrillo hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, su cuerpo tembloroso posicionándose junto a Ethan. Sus oscuros ojos ardían con una nueva resolución, y soltó un relincho agudo que resonó por todo el prado. El corazón de Ethan se llenó de orgullo y miedo a partes iguales. «¿Qué estás haciendo, pequeño?», murmuró, su voz teñida de incredulidad. «Vuelve atrás». Pero el potrillo no se movió. En su lugar, golpeó el suelo con sus cascos, su cabeza en alto como si desafiara a los depredadores. Ethan no pudo evitar sonreír, un destello de esperanza encendiéndose dentro de él. «Muy bien, entonces. Mostremos de qué estamos hechos». Los lobos se lanzaron de nuevo, su ataque coordinado viniendo desde múltiples ángulos. Ethan balanceó su rama con precisión, golpeando a un lobo directamente en el hocico y haciéndolo caer. El potrillo se alzó sobre sus patas traseras, sus patas delanteras pateando con desafío. Uno de los lobos, tomado por sorpresa, tropezó cuando los cascos del potrillo rozaron su costado. «Buen trabajo», gritó Ethan, su voz cortando el caos. «Manténlos a raya». El líder de la manada gruñó con frustración, su rostro marcado por la furia. Cargó directamente hacia Ethan, sus poderosos músculos impulsándolo hacia adelante como un borrón. Ethan se preparó, sus pies cavando en el suelo mientras balanceaba la rama en un desesperado arco. El impacto fue brutal. La punta dentada de la rama golpeó el hombro del lobo, desgarrando su pelaje y haciéndolo sangrar. La bestia dejó escapar un aullido de dolor, deteniéndose en seco antes de retroceder unos pasos. Los brazos de Ethan temblaban por la fuerza del golpe, pero no retrocedió. Dio un paso adelante, su voz un bajo y amenazante gruñido. «¿Quieres pelea? Ven por ella». Los lobos vacilaron,
sus instintos depredadores chocando con la inesperada resistencia que enfrentaban. Estaban acostumbrados a presas fáciles, a criaturas que se acobardaban y huían. Pero Ethan y el potrillo se mantenían firmes, su vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. El enfrentamiento se rompió con el repentino estallido de un trueno. Nubes oscuras rodaron sobre sus cabezas, el cielo agitándose con la promesa de otra tormenta. La lluvia comenzó a caer en gruesas gotas, empapando el suelo y convirtiendo el prado en un resbaladizo campo de batalla. Los lobos, inquietos por la tormenta, comenzaron a flaquear. Sus gruñidos se hicieron más suaves, sus movimientos más vacilantes. Ethan aprovechó la oportunidad, su voz cortando la lluvia. «Vamos, fuera de aquí». El líder de la manada gruñó una última vez, sus ojos dorados estrechándose mientras se fijaban en Ethan. Pero la lluvia se intensificó, el viento aullando a través de los árboles como el grito de un avancée. El hocico marcado del lobo se crispó, y con un gruñido renuente, se dio la vuelta y se retiró hacia las sombras. El resto de la manada lo siguió, sus esbeltos cuerpos desapareciendo en el bosque. Ethan no bajó la rama hasta que el último lobo estuvo fuera de vista. Su pecho se agitaba por el esfuerzo, su respiración llegando en jadeos irregulares. La lluvia lavaba el sudor y la mugre de su rostro, pero no podía borrar la tensión que se había apoderado de su cuerpo. El potrillo dejó escapar un suave relincho, sus temblorosas patas llevándolo más cerca de Ethan. Apoyó su cabeza contra su costado, su cuerpo cálido y sólido a pesar de la fría lluvia. Ethan dejó caer la rama, su mano descansando sobre el cuello del potrillo. «Lo hiciste bien, pequeño», dijo, su voz ronca pero firme. «Lo hiciste muy bien». Mientras la tormenta continuaba rugiendo, Ethan y el potrillo permanecieron lado a lado, su vínculo más fuerte que nunca. La naturaleza era implacable, pero juntos, habían enfrentado su furia y habían salido al otro lado. Y aunque el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, estaban listos para enfrentarlo, un paso a la vez. La mañana después de la tormenta se pintó en tonos dorados y lavanda, el cielo claro y calmado, como si la naturaleza misma hubiera tomado un profundo respiro. Ethan estaba sentado en un tronco desgastado cerca del borde del prado, mientras el potrillo pastaba pacíficamente a poca distancia. Las cicatrices en su cuello estaban sanando, tenues recordatorios de la angustiante experiencia que habían superado juntos. Su oscuro pelaje brillaba bajo la luz del sol, ya no opaco por la suciedad y el dolor, sino reluciente con una vitalidad renovada. Ethan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas mientras observaba al joven Mustang. Cada movimiento que hacía el potrillo era ahora intencionado, sus patas firmes, sus pasos seguros. La criatura temblorosa y frágil que había encontrado por primera vez había desaparecido, reemplazada por un animal fuerte y lleno de espíritu, listo para reclamar la libertad que casi había perdido. Un suave relincho rompió su tren de pensamiento, y Ethan sonrió cuando el potrillo giró la cabeza para mirarlo, sus orejas moviéndose en reconocimiento. «Sí, te veo», dijo, su voz teñida de orgullo y emoción agridulce. Se dio una palmada en el muslo, y el potrillo trotó hacia él sin dudarlo, su confianza en él absoluta. «¿Estás listo?», murmuró Ethan mientras el potrillo rozaba su hombro con el hocico. Pasó una mano por su cuello, sintiendo el calor de su cuerpo resistente bajo su toque. «Ya no me necesitas, ¿verdad?». El potrillo relinchó suavemente, como si protestara sus palabras, y Ethan soltó una carcajada. «No discutas. Te he visto ahí fuera. Ahora eres fuerte. Tienes el corazón de un luchador». Su voz vaciló un poco, pero aclaró su garganta, decidido a mantener el momento ligero. Durante los días siguientes, Ethan comenzó a prepararse para la inevitable despedida. Llevó al potrillo a espacios más amplios, animándolo a correr más lejos, a explorar más allá de la seguridad de su presencia. Cada vez, el potrillo volvía a él, su lealtad inquebrantable. Pero Ethan sabía que no sería justo mantener al joven Mustang atado a él. Pertenecía a la naturaleza, a la vida que estaba destinado a llevar antes de que la crueldad interviniera.
Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el bosque en tonos ardientes, Ethan se sentó junto al potrillo cerca de un arroyo poco profundo. Le habló como solía hacerlo, con su voz baja y constante. ¿Sabes? Nunca pensé que tendría esto otra vez. No después de Luna. Hizo una pausa, sus dedos rozando la crin del potrillo. Pero tú me diste algo que no pensé que mereciera. Una segunda oportunidad. El potrillo relinchó, inclinándose hacia él, y Ethan sonrió a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Tienes un mundo enorme allá afuera esperándote. Montañas que escalar, ríos que cruzar. Es tu momento ahora. A la mañana siguiente, Ethan llevó al potrillo a un extenso valle en el borde del bosque. La vasta llanura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, la hierba alta balanceándose suavemente con la brisa. Manadas de mustán salvajes vagaban en la distancia, sus poderosos cuerpos perfilándose contra el horizonte. El pecho de Ethan se apretó ante la vista. Era un hermoso recordatorio de la libertad que el potrillo había luchado tanto por recuperar. Se agachó junto al joven mustán, su mano descansando en su cuello. Aquí es donde perteneces, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Con ellos. Libre. El potrillo lo empujó suavemente, como si percibiera la gravedad del momento. Ethan se puso de pie, dando un paso atrás, su corazón doliendo con la certeza de que este era el adiós. Adelante, instó suavemente, señalando hacia el valle. Está bien. Por un momento, el potrillo vaciló, sus oscuros ojos fijos en Ethan. El vínculo que habían construido durante incontables días de lucha y confianza pesaba en el aire. Pero luego, como si entendiera sus palabras, el potrillo se giró hacia el valle. Dio unos pasos tentativos antes de detenerse, mirando hacia atrás una última vez. Ethan sintió que el aire se le atascaba en la garganta, levantando su mano en un silencioso adiós. «Ve», susurró. El potrillo soltó un suave relincho, luego comenzó a trotar con paso firme, sus movimientos gráciles y fuertes. Ethan observó cómo cruzaba el valle, su oscuro pelaje brillando bajo el sol de la mañana. Redujo la velocidad al acercarse a la manada, su postura cautelosa pero confiada. Los otros mustán se detuvieron, sus orejas moviéndose mientras observaban al recién llegado. Después de un tenso momento, la manada pareció aceptarlo, sus movimientos fluidos mientras continuaban pastando. Ethan permaneció allí durante mucho tiempo, con las manos apoyadas en las caderas mientras veía al joven mustán desaparecer entre la multitud de caballos salvajes. La opresión en su pecho era agridulce, una mezcla de orgullo y pérdida que lo dejó tanto vacío como completo. Con el paso de las semanas, Ethan regresó a su vida solitaria en la naturaleza. El bosque se sentía más silencioso sin la presencia del potrillo, pero no era el mismo tipo de silencio que había soportado antes. Este silencio era pacífico, reconfortante, un recordatorio de lo que habían logrado juntos. A menudo se encontraba deambulando hasta el borde del valle, sus ojos agudos escaneando las manadas distantes. Ocasionalmente, divisaba una forma oscura y familiar entre ellos, sus movimientos inconfundibles. La vista siempre le arrancaba una leve sonrisa. Una mañana fresca, mientras estaba de pie en la cima que daba al valle, Ethan sintió una profunda sensación de cierre invadirlo. El viaje del joven mustán no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de resiliencia, de encontrar libertad frente a obstáculos insuperables. Y al ayudar al potrillo, Ethan había redescubierto algo que pensaba que había perdido para siempre: esperanza. Cuando se giró para irse, el viento llevó un débil y familiar relincho hasta sus oídos. Se detuvo, su sonrisa ensanchándose mientras miraba de nuevo hacia el valle. «Lo estás haciendo bien, pequeño», murmuró. «Más que bien». Con eso, Ethan regresó al bosque, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en años. La naturaleza seguía siendo implacable, pero ya no se sentía tan vacía. En algún lugar, un joven mustán vivía la vida que siempre estuvo destinado a vivir, un testimonio del poder de la compasión, el coraje y el vínculo inquebrantable entre dos almas improbables. Y para Ethan, eso era más que suficiente.
A medida que la historia de Ethan y el joven Mustang llega a su fin, se nos recuerda las poderosas lecciones que se encuentran en el corazón de la naturaleza salvaje. Es un relato de supervivencia, donde el coraje triunfó sobre el miedo y la confianza se construyó entre dos compañeros improbables. Contra todo pronóstico, el frágil potrillo se convirtió en un símbolo de resiliencia y libertad, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede iluminar el camino. El viaje de Ethan no se trató solo de salvar una vida, sino de redescubrir la suya propia. A través de su vínculo con el Mustang, encontró propósito, fuerza y una conexión renovada con el mundo que lo rodeaba. Y mientras el Mustang galopaba hacia lo salvaje, el corazón de Ethan estaba lleno, sabiendo que había desempeñado un papel en darle la libertad que merecía. Esta historia es un testimonio del extraordinario poder de la compasión y la determinación. Nos recuerda que, incluso en las condiciones más difíciles, un solo acto de bondad puede cambiar el curso de una vida. Si esta historia te conmovió, te invitamos a compartirla con otros que puedan necesitar un poco de inspiración hoy. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores y valientes, y no olvides compartirlo con alguien que ame las historias de esperanza y supervivencia. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a historias significativas y a conectar con una comunidad que valora la resiliencia, la confianza y la compasión. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima historia.